Mi nombre es Oscar Ochoa. Mi objetivo es crear el motor de propulsión por fusión. Para ello, hoy vamos a aprender ciclos termodinámicos, en particular cómo resolver el ciclo Otto con el software CyclePad. Bien, vamos a ver ahora el ciclo Otto con el software CyclePad. A diferencia del software Thermograph que lo vimos en el video anterior, CyclePad es un software dedicado exclusivamente o principalmente para ciclos termodinámicos. Por lo tanto, va a ser más ágil en algunos casos utilizar CyclePad que Thermograph. Procedamos entonces con el ejercicio. Los ciclos Otto son ciclos ideales para motores de encendido por chispas, tales como los de los aviones o algunas avionetas y la mayoría de vehículos a gasolina. El diagrama del ciclo Otto, como se puede ver aquí en el diagrama temperatura-entropía, nos muestra los 4 procesos termodinámicos que se realizan en este ciclo. El proceso del estado 1 al estado 2, una compresión isentrópica; del estado 2 al estado 3, una adición de calor a volumen constante o isocórico; del estado 3 al estado 4, una expansión isentrópica; y del estado 4 al estado 1, un rechazo de calor a volumen constante o isocórico. En el video de ciclo Otto vimos esto en detalle y les recomiendo irlo a ver para poder entender a mayor profundidad este tema antes de entrar a mirar este software de Cycle. Para calcular todo dentro del ciclo Otto, la potencia y la eficiencia, que es lo que se quiere saber en los ciclos de potencia en general, necesito averiguar los calores y trabajos que se realizan en cada uno de los procesos del ciclo. En el proceso de compresión isentrópica, el calor es cero porque el proceso es isentrópico y el trabajo lo puedo saber por la diferencia de energías internas. En el proceso de adición de calor a volumen constante o isocórico, el calor lo puedo saber por la variación de la energía interna. El trabajo es cero porque el volumen es constante y no hay trabajo de frontera. En el trabajo de expansión isentrópica no hay calor y el trabajo es la variación de las energías internas. En el proceso de rechazo de calor a volumen constante, el calor es la variación de la energía interna y el trabajo es cero porque es un proceso isocórico y no hay trabajo de frontera. El trabajo específico neto sigue siendo la suma de los trabajos específicos que hay en los procesos que tienen trabajo. La eficiencia térmica es igualmente el trabajo neto sobre el calor de entrada. Y para más detalles de esta parte les recomiendo ver el video sobre ciclo Otto, donde hablamos en detalle y largamente sobre esta parte de la eficiencia. La potencia del motor la obtendremos entonces multiplicando la potencia neta por cada ciclo mecánico del motor por las revoluciones de giro del motor sobre cuántas revoluciones realiza el cigüeñal por cada ciclo mecánico. El ejemplo que vamos a resolver con el software CyclePad es el mismo ejemplo que resolvimos a mano en el video del ciclo Otto y el mismo ejemplo que resolvimos con el software Thermograph en el video anterior. Les recomiendo irlo a ver para que manejen el software Thermograph. Lo que queremos lograr con cualquiera de estos softwares es lo mismo que en todos los ciclos. ¿Cuánta es la potencia y la eficiencia térmica que logra este ciclo termodinámico? Para resolver cualquier ciclo termodinámico se necesita siempre el diagrama de propiedades. En este caso tengo el diagrama temperatura-entropía con todos los procesos y todos los estados y el diagrama del equipo donde se vea la forma de operación del equipo. También se sigue haciendo suposición de aire estándar frío, que es un gas perfecto, gas ideal con calores específicos constantes. Y lo primero que vamos a calcular, como en cualquier caso y con cualquier software, es el volumen en el estado 1. Este lo calculamos con el volumen desplazado y con la relación de volumen del claro o volumen total que nos dieron en el enunciado. Para más detalles sobre este cálculo, ver por favor el video del ciclo Otto. Después del volumen en el estado 1, puedo hallar el volumen en el estado 2. Lo hago pues restando el volumen 1 menos el volumen desplazado, como se ve en la gráfica, como lo expliqué en el video del ciclo Otto. Con estos datos ya puedo ir al software CyclePad y empezar a trabajar construyendo el ciclo. Entonces hagamos eso a continuación. En el software CyclePad, apenas lo abro, lo primero que me pregunta el sistema es si voy a trabajar con un ciclo abierto o un ciclo cerrado.
Para más claridad se lee lo que está aquí al frente. Un ciclo abierto es un ciclo donde el fluido está en estado estacionario, es decir, el fluido se mueve por todos los equipos del ciclo. En un ciclo cerrado tengo una masa o un volumen de control, es decir, una masa o una cantidad de masa fija. En este caso, el ciclo Otto lo puedo manejar o lo calculo como un volumen de control o una masa de control. Le doy OK. Y esta área azul que tengo en el software CyclePath es el área donde voy a construir el ciclo. A diferencia del software Thermograph, aquí no trabajo con el diagrama de propiedades, trabajo con los procesos que voy a hacer en mi ciclo termodinámico o que tiene el ciclo termodinámico. El primer proceso es un proceso de compresión isentrópica. Para eso coloco alguno de estos iconos que están acá. Si ustedes pasan por encima del icono, le da el nombre del icono y aquí tengo un proceso de compresión. Le doy clic y lo coloco acá. Incluso le puedo cambiar el nombre y en este momento lo voy a hacer. Este es mi proceso de compresión isentrópica. No es necesario cambiar el nombre, pero lo voy a hacer simplemente para que recordemos qué equipo corresponde a qué proceso. Después del proceso de compresión isentrópica en el ciclo Otto viene un proceso de adición de calor a volumen constante. Ese se hace con este icono que es como un combustion heating o calentamiento por combustión. Y aquí voy a colocar y cambiar el nombre a el proceso del ciclo Otto que equivale acá. Este es una adición de calor a volumen constante o isocórico. El siguiente proceso después de este proceso de adición de calor es una expansión isentrópica. Eso lo puedo hacer con este icono de acá, que es una expansión. La voy a colocar aquí. Voy a cambiar el nombre para recordar de qué estoy hablando. Entonces, esta es una expansión. ¿Perdón? Expansión isentrópica. ¿Listo? Por último, se me fue una más. Por último, tengo un proceso de rechazo de calor a volumen constante que lo voy a hacer con este enfriamiento, cooling. Lo voy a colocar por acá y le voy a cambiar el nombre, botón derecho para cambiar el nombre. Entonces, rechazo de calor a volumen constante. Es el proceso del ciclo Otto que voy a representar ahí. Ojo, tengo que tener en cuenta cuál icono me representa expansión, compresión, adición de calor y rechazo de calor. Ahora tengo que unir los procesos con los estados. Si ustedes recuerdan, me voy a volver acá. El estado 1 está entre el proceso de expansión isentrópica y rechazo de calor a volumen constante y compresión isentrópica. Entre rechazo de calor a volumen constante y compresión isentrópica está el estado 1. ¿Cómo lo uno? Doy clic en este triángulo, empieza a salir una línea. Para voltear la línea vuelvo y doy clic. Y llego hasta el triángulo de acá creando una flecha con el estado 1. Él por defecto empieza a numerar los estados, como lo ven acá. S1 quiere decir estado 1 o state 1 en inglés. A continuación viene el estado 2, que es desde compresión isentrópica a el proceso de adición de calor a volumen constante. Entonces de nuevo doy clic acá, doy clic para girar la línea y doy clic acá para crear el estado 2. He creado este estado 2 entre el proceso de compresión isentrópica y el proceso de adición de calor a volumen constante. Compresión isentrópica, adición de calor a volumen constante. El estado 3 es desde este proceso hasta el proceso de expansión isentrópica. Entonces doy clic acá, doy clic aquí para girar la línea y doy clic en este triángulo para crear el estado 3. Él los va numerando, el software los va numerando consecutivamente. Por último, para el estado 4, pues el estado 4 va desde la expansión isentrópica hasta el rechazo de calor a volumen constante. Doy clic acá y el software automáticamente detecta que ya he cerrado el ciclo o he conectado todos los procesos con estados. Entonces me puedo quedar aquí en este modo azul que se llama el estado construir, build mode, o puedo pasar el estado analizar, que es donde voy a colocar las propiedades termodinámicas. En este momento me voy a ir al estado analizar. Y como se dan cuenta, el fondo cambia a blanco, que es el estado analizar. Eso también lo puedo hacer aquí en modo construir o modo analizar.
Les sugiero que lo hagan en orden y lo hagan en forma secuencial, que no se estén devolviendo al modo construir porque pueden afectar el comportamiento del software. Ahora, ya que tengo listo o armado aquí los estados con los procesos, lo que tengo que hacer es en cada equipo establecer esto que dije acá. Voy a cerrar este letrero, es decir, ya lo abrí, lo voy a volver a cerrar y lo abro. Esta compresión isentrópica la tengo que establecer en este equipo. ¿Cómo hago eso? Abro el equipo y aquí arriba me dice que ese equipo lo va a modelar como y me está pidiendo que haga una asunción. Si le doy clic aquí con botón derecho, puedo decirle que la compresión isentrópica que se llama este estado la quiero trabajar isentrópica. Es isentrópica, entonces aquí tengo que darle entre todas estas opciones que es isentrópica. Realmente aquí tengo que darle dos opciones. Tengo que decirle que es adiabática y que es isentrópica. Observen que las opciones que yo di de adiabática e isentrópica quedaron en verde, mientras que las opciones que el software calcula automáticamente quedan azul. Es decir, los valores en verde son valores dados por el usuario, los valores en azul son los valores calculados automáticamente por el software, dado lo que usted o lo que el usuario colocó en el software. Voy a minimizar esta ventana y voy a seguir con el proceso de adición a volumen de calor a volumen constante. Doy clic acá, modelarlo como, voy a hacer una asunción, la adición de calor a volumen constante es isocórica, como se ve acá. Listo, ya lo puedo cerrar. Ahora la expansión isentrópica la abro, hago una asunción, de nuevo como es isentrópica debo colocar que es tanto adiabático como isentrópico. Debo colocar las dos cada vez que diga que es isentrópica. Ya lo puedo cerrar. Por último, rechazo de calor a volumen constante, o sea isocórico, hablo el proceso y le doy una asunción que sea isocórica, es decir, volumen constante. Listo. Ya tengo cada uno de los procesos establecidos como dice su título. Igual los títulos los pude haber dejado como estaban, sin modificarlos. Lo importante es que en cada equipo yo establezca cómo se comporta el proceso en ese caso. Adiabático isentrópico, isocórico a volumen constante, adiabático isentrópico, isocórico a volumen constante. Una vez establecidos los procesos, ahora establezco los estados. El primer estado que puedo establecer es el estado 1, porque me dan temperatura y presión en el estado 1 en el enunciado del problema. Entonces, abro el estado 1, como ven no hay ninguna información en el estado 1, todos son desconocidos. Lo primero que voy a establecer para todo el ciclo termodinámico es la sustancia de trabajo. Doy clic en sustancia, seleccionar sustancia y estas sustancias entre estas sustancias puedo escoger en CyclePath. En este caso voy a escoger aire porque estamos trabajando con su posición de aire estándar. De una vez puedo establecer cuál es la temperatura del estado 1, asumir el valor de la temperatura para el estado 1 y si ustedes recuerdan el enunciado decía 20 grados Celsius, enter, y también puedo colocar la presión para el estado 1, asumir presión para el estado 1, si ustedes recuerdan el enunciado eran 95 kilopascales, enter. Con estas dos propiedades establecidas que están aquí en verde, ya el software automáticamente calcula el resto de propiedades termodinámicas, volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. En particular, el volumen específico me sirve para calcular la masa del sistema. Entonces, este volumen específico del estado 1, 0.8847, lo voy a usar para calcular la masa del sistema. El volumen en el estado 1, que lo calculé en la diapositiva anterior, sobre el volumen específico que me está arrojando CyclePath, me va a dar cuánto es la masa que está trabajando este sistema en un solo cilindro. Esta es la masa por cilindro con el volumen máximo, el volumen de 1. Entonces, este valor de masa lo puedo colocar en CyclePath para poder avanzar los cálculos. Entonces, es 8.0948 por 10 a la menos 4. Aquí en el software está la opción de masa. Le digo asumir el valor y aquí sí tengo que ponerlo con todos los ceros. 0.000080948. 0.000080948. ¿Lo reviso? Sí. Enter. Aquí aparece 0 porque él lo redondeó, pero realmente el valor completo está metido adentro. Listo. Entonces ya tengo, como se dan cuenta, definido totalmente el estado 1 y ese es el objetivo que quiero lograr en CyclePath.
Listo el estado 1. Ahora voy a mirar el estado 2. Voy a abrirlo a ver qué tengo. El estado 2 ya hay algunos datos establecidos. Por ejemplo, la entropía. La entropía ya la tiene porque el proceso entre el estado 1 y el estado 2 es isentrópico. Entonces el software automáticamente toma la entropía del estado 1, 2.41, y la coloca en el estado 2 porque el proceso es isentrópico. La masa también la tiene a partir del estado 1. Es 0.00008, etcétera, etcétera. El valor que ya colocamos aquí está redondeado a 0, pero sí lo está teniendo en cuenta. Me falta un dato para poder definir todos estos valores. El dato que puedo colocar en este caso es el volumen específico en el estado 2. El volumen específico en el estado 2 es tan sencillo como el volumen en 2, que ya lo calculé en una diapositiva anterior, sobre la masa que está trabajando el sistema, que es 80948, y con eso logro el volumen específico del estado 2, que sería 0.1238, y este valor lo puedo ingresar en CyclePad. Entonces aquí en volumen específico, asumir el valor 0.1238, lo reviso, sí, Enter. Y observen que con el volumen específico y la entropía que había traído del estado 1, ya pudo definir absolutamente todos los demás valores del estado 2 y ya tengo calculado totalmente el estado 2. Sigamos con el estado 3, y esta es una recomendación en CyclePad: vayan en el orden en que van los estados, no salten de estado a estado, sino vayan en un orden consecutivo: estado 1, estado 2, estado 3. El estado 3 ya tiene algunos datos. El volumen específico lo sacó del estado 2 porque el proceso entre el estado 2 y el estado 3 es isocórico, a volumen constante. Como la masa es constante, el volumen específico es el mismo y ya lo colocó CyclePad en el estado 3. Me falta un dato. Si ustedes recuerdan, el ejercicio me decía que, de nuevo aquí está, la temperatura máxima del ciclo, me vuelvo aquí, la temperatura máxima del ciclo, la temperatura en el estado 3, eran 900 grados Celsius. Entonces, en el estado 3 voy a colocar esa temperatura, 900 grados Celsius, y ya con la temperatura y el volumen específico que estaban, ya puede averiguar el software todo sobre el estado 3 y tengo todos los valores calculados para el estado 3. Está completo el estado 3. Miremos el estado 4. El estado 4, como se dan cuenta, ya está todo calculado. CyclePad sacó, como el proceso es isentrópico de 3 a 4, CyclePad tomó la entropía del estado 3, 2.84, y la colocó en el estado 4 porque el proceso es isentrópico. Y a la vez el proceso entre 4 y 1 es isocórico a volumen constante, por lo tanto CyclePad tomó el volumen específico de 1, 0.8847, y lo colocó en el estado 4. Ya con volumen específico y entropía ya puedes saber todas las demás propiedades del estado 4 y lo tengo totalmente calculado. Todos los estados ya están totalmente calculados con sus temperaturas, energías internas y entalpías. Por lo tanto, ya puedo saber todo sobre el ciclo, en especial el trabajo neto y la eficiencia. Eso lo sé en este menú de aquí arriba, ciclo. Le pido las propiedades del ciclo y le tengo que dar una asunción y le tengo que decir que esta es una máquina térmica. Es una máquina que genera potencia, heat engine. Con eso, él ya calcula todos los valores que yo quiero saber sobre este ciclo termodinámico. En particular, la eficiencia térmica son 54.46%, muy cercana con lo que nos dio en en Thermograph, y el cálculo que hicimos a mano. Y el trabajo neto network es 0.1673, muy cercano a lo que nos dio con Thermograph y con el cálculo que realizamos a mano. Este valor lo saco de aquí y lo llevo a mis cálculos para poder calcular cuánto es la potencia que va a generar esta máquina. Entonces el 0.1673 kilojulios, que es el trabajo neto por cada ciclo mecánico del motor, por cada cilindro, lo multiplico por los 6 cilindros del motor para que me dé el trabajo neto de todos los cilindros por un ciclo mecánico del motor, y este valor lo ingreso en mi ecuación de potencia, o la ecuación de potencia que tenemos, multiplicándolo por la velocidad de giro del motor en revoluciones por segundo, los 2500 RPM que teníamos arriba los dividí por 60 y me dio este valor en revoluciones por segundo, y 2 revoluciones del cigüeñal por ciclo, que es el movimiento que hace el cigüeñal por cada ciclo mecánico de admisión, compresión, expansión y expulsión de este motor.
Con estos cálculos, la potencia del ciclo me da 20.91 kilojulios sobre segundo, que es lo mismo que kilowatts. Y pasado a caballos de fuerza tengo 28.04 caballos de fuerza, un valor muy cercano al que nos dio con Thermograph y al que nos dio en nuestros cálculos a mano. Observen cómo con el uso de esta herramienta de CyclePad fue muy rápido establecer las propiedades de los diferentes estados y establecer las propiedades de los procesos para que el software calcule energías internas, temperaturas y entalpías, y a partir de esos valores ya puede arrojarme directamente eficiencia térmica y trabajo neto, lo mismo que pude hacer yo en el cálculo a mano, como lo hice en el video de ciclo Otto. Ese es el uso de CyclePad para solucionar el ciclo Otto. Muchas gracias por ver este video. Hasta aquí la lección de hoy. En el próximo video veremos el ciclo Diesel. Por favor, síganme en mi canal, denle like o me gusta a este video y activen las notificaciones para que les llegue un video o una notificación, cada vez que yo suba un video de esta serie sobre ciclos termodinámicos. También, si tienen alguna idea o algún tema de la ingeniería mecánica del cual quieran que ustedes quieran que yo haga una serie, déjenmelo en los comentarios y a futuro lo haré. Muchas gracias y adiós.